Hoy sí. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ir ya comenzando con lo que es la nueva temática de este parcial. Precisamente, pues nos vamos a enfocar en prácticamente lo que es la unidad de la evolución histórica de Honduras. Y pues el primer tema que vamos a abordar va a ser el de la Federación Centroamericana. Realmente, pues que este es un tema bastante amplio, es bastante amplio. eh, Tuvo que ser sintetizado al máximo porque hay tantas cuestiones que se deben de tomar en cuenta para poder tener una noción completa de lo que fue la Federación Centroamericana. Debemos de recordar de que para que nosotros tengamos un principio básico o una idea general de lo que es la Federación Centroamericana, en primer lugar, pues tuvimos que haber visto y entendido lo que fue el pasado colonial de Honduras y de Centroamérica en específico. Si ustedes recuerdan en la temática anterior, nos enfocamos en lo que es la historia colonial. Estuvimos viendo, por ejemplo, cuál fue o cómo fue ese proceso de coloniaje, de conquista despiadado por parte de las potencias coloniales, no solamente España. Recordemos que América fue colonizada, perdón, por bastantes potencias europeas. Y en el caso de Centroamérica, pues, y gran parte de América, no toda América, fue colonizada por España. Como colonia española o como excolonias españolas, realmente pues de que estructuramos o se estructuraron lo que fue un sistema colonial de administración que permitió poder consolidar y cimentar lo que fue el poder colonial. Hay que recordar de que cuando llegan los españoles a América, eh, no solamente llegaron y ya estuvo, sino que crearon y estructuraron lo que fue una estructura de administración colonial. Es ahí donde, si ustedes recuerdan, sobresalen lo que son aquellas instituciones coloniales. Y aparte de ello, sobresalieron también lo que fue la consolidación de lo que fueron diferentes clases sociales que se generaron o que se consolidaron en lo que fue el periodo colonial. Si ustedes recuerdan, la estratificación social que había, pues, se basaba, en primer lugar, teníamos a los peninsulares, que eran los que estaban en la cúspide de la pirámide, luego seguían los criollos, eh, que prácticamente eran las dos clases que ostentaban el poder. Cuando se da lo que es la independencia, porque aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos. En primer lugar, tenemos que analizar el proceso de independencia y realmente cuáles fueron esos aspectos que en primer lugar lo generaron y para posteriormente entender cómo fue que se dio ese proceso de conformación de la Federación Centroamericana. Debemos de estar claros todos en un aspecto, y es que en primer lugar, la independencia se caracterizó porque obedeció a lo que fueron los intereses económicos y políticos de de la élite criolla de ese tiempo, que prácticamente pues era la que quería ostentar o quería continuar con lo que era pues el poder político y económico, una vez saliendo del escenario lo que era pues la dominación española. Recordemos de que dentro de lo que fue o de lo que fueron esas élites criollas, eh, los criollos de Guatemala eran prácticamente los que ostentaban el mayor poder político y económico, por encima de las demás élites que estaban en el resto de las provincias de Centroamérica. ¿Por qué razón? Recordemos que en primer lugar el papel que tuvo Guatemala desde un inicio o durante el proceso de colonización. Como todos sabemos, Guatemala se caracterizó porque fue la que concentró y la que prácticamente
acomodó en su territorio las instituciones coloniales de mayor importancia, sumado al hecho también de que la Capitanía General de Guatemala estaba en Guatemala, obviamente de ahí es el nombre, y que por consiguiente tenía en sus dominios el resto de las provincias de Centroamérica. Desde ese momento, al constituirse como Capitanía General, entonces vamos a ver de que Guatemala comienza a tener un papel más protagónico. Guatemala comienza, en primer lugar, a consolidar su poder por encima de las demás colonias. Y lo que tenemos que ver es que desde un inicio siempre hubieron roces entre lo que eran las élites criollas de Guatemala y las élites criollas de las demás provincias. ¿Por qué? Porque las élites criollas de las demás provincias miraban con recelo el hecho de que cómo era posible de que concentrara tanto poder lo que eran pues eh, estas familias en Guatemala. Y hay que tomar en cuenta que Guatemala no solamente en lo político concentró su poder, si ustedes ven también hasta en lo cultural, en lo académico, porque la principal universidad y una de las más antiguas de América tenía su sede en Guatemala, que era la Universidad de San Carlos de Borromeo. La Universidad de San Carlos durante el periodo colonial era la institución donde iban a estudiar prácticamente todos los hijos o los criollos, los descendientes de los españoles, para poder completar lo que era su instrucción. Por ejemplo, el mismo José Cecilio del Valle, o sea, todas las familias pudientes mandaban a sus hijos, porque en el resto de Centroamérica todavía no había definido lo que era un sistema educativo. Era bastante precario. En cambio, en Guatemala, por el simple hecho de ser la capital de la Capitanía General, pues le otorgaba ventajas. No se nos debe de olvidar tampoco la otra cuestión. ¿Por qué razón se estuvimos instituidos bajo lo que era el régimen de una capitanía y no de una gobernación? Y la simple razón fue el hecho de que como la capitanía era una entidad eminentemente militar, y cuando mirábamos que en algunos territorios establecían capitanías generales, era por la razón de que eran territorios bastante conflictivos y que de una u otra manera generaron dificultades en el proceso de conquista. Como nosotros sabemos, en el caso de Centroamérica, Centroamérica fue un dolor de cabeza para los españoles. Fue una complicación por el hecho de que el proceso de conquista fue bastante difícil y fue violento. Duró casi más de 80 años. Entonces, por consiguiente, el poder militar era el más idóneo que ellos tenían a su alcance. Eh, lo aguerrido de lo que son los grupos étnicos de lo que es Centroamérica, les valieron su fama. Y de ahí es donde saltan en escena, pues, cuando se acuerdan ustedes que les mencionaba, pues, aquellos épicos líderes o caciques que prácticamente se caracterizaron porque encabezaron lo que fue el proceso de resistencia aborigen en contra de los españoles. Entonces, aquí vamos a ver, en la medida que vayamos ya entrando en materia, porque esto solamente fue un pequeño esbozo, en la medida que vayamos entrando en materia, vamos a ir viendo todos esos acontecimientos que propiciaron el surgimiento de la federación. Recordemos que la federación es un sueño que todos los centroamericanos hemos tenido, en el hecho de que como región compartimos los mismos vínculos históricos
políticos, culturales, lingüísticos. Entonces, tenemos muchas cosas que nos hacen que tengamos en común. Tenemos un pasado en común. Por consiguiente, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen como región. Realmente que como los países que somos hoy en día, como los países que somos, francamente no representamos ningún peso en lo que es la escena política internacional, porque prácticamente pues no somos nada. Somos unos cuantos países empobrecidos, con una deuda externa enorme, países que tienen problemas estructurales a nivel de educación, salud, seguridad. Entonces, realmente que, ok, ahorita la anoto, María García, permítame, jóvenes. Hola, profe. Acabo de entrar a la clase. No sé si ya pasó lista. Voy a pasar lista, déjeme ver. Usted es Diego Antonio, ¿verdad? Ajá. Ahorita le paso lista, Diego Antonio. Y la otra niña es María García. ¿Quién más entró para pasarle lista? Jesslyn Espinal, ahorita la anoto. Vamos a ver, ya está anotada Jesslyn. ¿Quién más? Vamos a ver. Bueno, entonces hay tantas cosas jóvenes que pueden ver, ¿verdad? La que estoy compartiendo pantalla. Jóvenes. Sí, profe, sí. Ah, bueno. Hay tantas cosas que tenemos en común y que francamente a veces no resulta difícil creer cuáles fueron los intereses que estuvieron detrás de todo esto. Aquí vamos a ir viendo el papel que lamentablemente tuvieron lo que fueron prácticamente lo que son estas élites criollas en lo que fue el proceso de disolución de lo que fue la Federación Centroamericana. Debemos de recordar de que cuando se da lo que es el proceso de independencia, el poder político y económico prácticamente fue traspasado de los peninsulares a los criollos. O sea, la independencia no obedeció a lo que fue o a ideales puros de libertad. Debemos de ser realistas en eso. Hay que ser realistas porque todos sabemos que eso no obedeció a esos principios. Simple y sencillamente obedeció a intereses políticos, económicos, y pues que prácticamente lo que buscaban era continuar con el poder que tenían. Y el problema era, y esta es una de las tantas cuestiones también por lo que los historiadores y o que han determinado pues los expertos, y es el hecho de que esa falta de unidad, porque la misma división entre lo que era la clase criolla de Centroamérica, recordemos que Centroamérica desde un inicio pues se caracterizó porque estaba pues comprendido en provincias, que son los países que nosotros conocemos actualmente. Cada alcaldía mayor tenía pues su, su protagonismo. En el caso de Honduras, pues todos sabemos de que Comayagua y Tegucigalpa representaban dos sectores de enorme importancia. En el caso de Nicaragua, pues teníamos a León y a Granada. En el caso de Costa Rica teníamos a Cartago. Entonces, realmente pues que todos estos
todas estas grandes, que eran prácticamente los mayores centros urbanos, concentraban ahí esa clase criolla adinerada. Recordemos que los criollos generalmente vivían en los lugares de mayor importancia, salvo los que tenían sus haciendas en las afueras de las ciudades. Por ejemplo, José Cecilio del Valle, la familia de José Cecilio del Valle era una familia extremadamente rica que no solamente tenía propiedades en Choluteca. Valle solamente vivió unos cuantos años acá siendo niño. O sea, él realmente que a los 12 años salen de Choluteca y lo llevan a estudiar a Guatemala. Y aquí viene donde lo que yo les había dicho al inicio, que las familias pues adineradas de ese tiempo enviaban a sus hijos a Guatemala, porque Guatemala prácticamente se había constituido durante la colonia y durante la post-independencia en un centro de importancia. Y lo que resentían las demás colonias era, o el resto de las provincias, era de que Guatemala había logrado concentrar un poder que prácticamente hacía que se extralimitara y que, como quien dice, eh, hacía o decidía lo que quisiera. Ya vamos a ver más adelante que lo que pasó con la independencia en esencia, lo que pasó con la anexión a México, ya vamos a ir viendo. Ahora, ¿alguien había escuchado o qué idea tenían sobre la Federación Centroamericana? Jóvenes, vamos a ver, quiero escucharlos sus opiniones. Vamos a ver. ¿Qué idea tenían o habían escuchado algo sobre la Federación Centroamericana? ¿Qué era lo que habían escuchado? Profe, yo solo oí una vez, no Ajá. sé si estoy en lo correcto, pero decían Ujú. que el sueño de Morazán era unir toda Centroamérica para que sea un solo país. Sí, está en lo correcto, hijo. Ok. Es que recordemos, vean por qué razón aparecen dos personajes ahí. ¿Ven los dos personajes que tengo en la imagen? ¿Ah? ¿Los ven en la portada? Sí, profe. Tenemos lo consideran o prácticamente Francisco Morazán. considerado en el caso de Morazán, uno de los máximos líderes de la región a nivel centroamericano. Y también tenemos a alguien que generalmente nunca lo hemos asociado con el proceso de la Federación Centroamericana. Valle y el que tenemos aquí es José Cecilio del Valle. Valle, voy a anotar su nombre. Vamos a ver hoy qué es. Hoy es 28 del 9 del 2020. Vamos a ver, ciencias sociales. Me participó Eduardo. Muy bien. Entonces, voy a ir anotando los que me van participando. Recuerden que hay 10 puntos en juego. Morazán tuvo un papel protagónico, fue presidente de la Federación Centroamericana. José Cecilio, ya vamos a ver, imagínense cómo son las cosas y aquí es donde viene también, jóvenes, lo que es ese cáncer que tanto nos está carcomiendo actualmente, la corrupción. Ustedes sabían de que a Valle le robaron las elecciones. Cuando se postula Valle para lo que son las elecciones para elegir el presidente de la Federación Centroamericana, Valle había ganado las elecciones. Sin embargo, por egoísmo y por intereses, le quitan el triunfo y reconocen a otro, que es José Manuel Arce, que era un líder y político salvadoreño.
vamos a ir viendo más adelante cuál fue el papel que tuvo Manuel José Arce también, incluso mucho tiempo después de lo que fue esta vergonzosa acción. José Cecilio del Valle quedó profundamente resentido porque él había ganado con el 70% de los votos. Técnicamente, Valle tuvo que haber sido presidente de la federación, sin embargo, a él le roban el triunfo. Es prácticamente el primer fraude en la historia de Centroamérica. Y lo irónico que en la primera elección, o sea, en la primera elección que se celebra para elegir al presidente, recordemos que cuando se da la independencia, no es que después de la independencia automáticamente nosotros nos anexamos nos unimos como Centroamérica, no, vamos a ver, y no se preocupen si ustedes están escuchando, porque he estado explicando bastante, o sea, esto solamente es una realimentación, un esbozo, vamos a ir viendo poco a poco, analizando cada escenario. Por eso es importante que le demos esa secuencialidad a cada uno de estos escenarios para que los integremos en una sola idea. Entonces, por ejemplo, en el caso de Valle después, años después, vuelve a participar en otra elección y Valle gana. La única diferencia era de que había participado, el otro candidato era Francisco Morazán. Pero lo lamentable es que cuando José Cecilio del Valle iba de Honduras a Guatemala, porque recordemos de que el Congreso y las instituciones federales pues tenían su sede en Guatemala. Y cuando él iba camino a la toma de posesión, José Cecilio del Valle muere en el camino de un infarto. O sea, él murió sabiendo de que había ganado la presidencia de la federación, pero él nunca ejerció el cargo. Entonces, son una de las tantas cuestiones que podría decirse, pues, una ironía bastante triste, porque todos conocemos que, o todos debemos de saber de que Valle era un criollo, no vamos a negar, no vamos a negar de que Valle era un criollo, pues, pero lejos de lo que era su linaje o su origen, nos vamos a enfocar en su pensamiento, en lo que era la visión que tenía. Y francamente, José Cecilio del Valle estaba en su pensamiento pues adelantado a su tiempo. Por eso muchos lo consideran, hay un famoso autor hondureño que ya murió, es un gran historiador, se llama Matías Funes. Y Matías Funes, pues él escribió mucho sobre José Cecilio del Valle, o sea, él investigó bastante lo que era el pensamiento filosófico, político, económico, en derecho. Valle no solamente se limitaba o sea, el pensamiento de él era muy, muy amplio. Y generalmente el pensamiento de Valle estaba motivado por un proceso o un movimiento que se estaba dando en Europa, que se le conoce como la Ilustración. La Ilustración, que fue un movimiento o una revolución del pensamiento, en donde busca tratar o trata de salir frenéticamente pues de lo que es ese proceso del oscurantismo que vivía Europa, la ignorancia promovida por la Inquisición. Entonces, hay muchas cosas que él, bueno, hasta por ejemplo en muchos de los discursos y de los artículos que Valle hacía, estaban impregnados de lo que era esa filosofía. Entonces, hay muchas cosas de Valle que realmente pues hay que tratar de rescatarlas y valorarlas. Y algo que vamos a tener claro también es que vamos a ir viendo las cosas que quizás no conocíamos o que no teníamos una idea y que es importante conocerlas. Y en el caso de Centroamérica, realmente pues de que las ambiciones, los egoísmos
se antepusieron ante lo que era un objetivo común o colectivo. Morazán ya se va, falta un minuto, ingresan con el mismo enlace. Y ese objetivo, Morazán lo tenía claro porque su visión en primer lugar era unirnos bajo una sola república. El intento de Morazán, porque realmente que Morazán fue un hombre que luchó, peleó por lo que era esa Centroamérica unida, porque el ideal de era ese. Ahora,